nos van a seguir a través de las redes, que vamos a transmitir en vivo esta charla que abre lo que es la agenda cultural, la grilla de actividades de la FED 19. Para nosotros es una gran alegría desde Club GEM y Malicia poder darle apertura a los contenidos de la FED con una charla que pensamos junto a Ariel, o que pensó Ariel, también invitando a Agustina Pérez. Le pusimos de nombre dos novelas, Tadeis y Los Sorias. También pensamos desde la descripción que son dos novelas, quizás las dos novelas más extrañas y míticas de la literatura argentina, dos novelas que autores importantes hablan muy bien y que en definitiva también quizás sean poco leídas, aunque hoy vuelven a estar también en escena a partir de la obra de teatro de Tadeis, de Osvaldo Lamborghini. Según Piglia, Los Sorias es la mejor novela argentina después de Los Siete Locos, y bueno, lo citábamos también en la descripción del evento. Y según César Aira, la pregunta que se hacía es cómo se puede escribir también, ¿no?, sobre Osvaldo Lamborghini. Y en definitiva son dos autores muy importantes en la literatura argentina que creemos y queremos que se lean más y que se vuelvan aún más populares. Por eso hoy invitamos a Ariel Lupino, que es autor de La Casa, de Club GEM, nacido en Monte Grande. Publicó Las Brigadas en 2017, novela que ya está siendo traducida al italiano y que será editada en el año 2020 en la colección Gli Eccentrici de Edizioni Arcoiris. Además, publicó este año una de las novedades para la Feria de Editores, que son Las Máquinas Orientales, también publicada en Club GEM, y Agustina Pérez, licenciada y profesora en Letras de la UBA, magíster en Estudios Literarios Latinoamericanos, UNTREF, y actualmente se desempeña como becaria doctoral. Su tesis versa sobre la materialidad en la obra de Osvaldo Lamborghini. Algunas de las publicaciones de estos autores, de Osvaldo Lamborghini: El Fior, El Pibe Barulo, Papeles Insumisos, Tadeis, y después Novelas y Cuentos que Ediciones del Cerval compiló, Teatro Proletario de Cámara, y después junto a Gustavo Trigo, Marc, que salió en Puente Aéreo, Ediciones de Mar del Plata. Y algunas de las publicaciones de Alberto Leiseca: Su turno para morir, Aventuras de un novelista atonal, La mujer en la muralla, Los Sorias, El gusano máximo de la vida misma, La puerta del viento, y algunos de los libros de cuentos: Matando enanos a garrotazos, Gracias Chanchúbelo, En sueño he llorado y Cuentos completos. También les cuento que pueden encontrar las novelas de Ariel y todo nuestro catálogo en el stand número 8 de la feria. Y bueno, les agradecemos acá su presencia. Vamos a escuchar a los invitados. Muchas gracias. Bueno, por empezar, yo quisiera agradecer a todos y cada uno de los que están presentes. No suelo agradecer, pero en esta ocasión me parece que sí hay que hacerlo. Tengo muy claro de que lo que importa en la FED es la literatura del yo y el lenguaje inclusivo, pero me parece que también podemos hablar de literatura y eso es lo que vamos a tratar de hacer. La idea sería que Agustín hable de Tadeis. Yo escribí un texto para la ocasión donde hago una introducción de las dos novelas, pero después, considerando que ella va a desarrollar Tadeis, lo que hice fue ocuparme de Los Sorias. Y bueno, me parece que está muy bien que empiece Agustín. Hola a todos, los voy a aburrir un promedio de 17 minutos, me cronometré, así que pueden usarlo como parámetro.
Lo que me propuse hacer fue trabajar algún tema de Tadei que no haya sido tan explorado por la crítica, y curiosamente el tema que encontré, que me pareció que no estaba lo suficientemente trabajado, tiene que ver con lo que más salta a la vista, que es el uso del lenguaje. Mi artículo se llama El trayeo de la lengua imperial, derivas del comarquí y torsiones de la traducción en Tadei, y lo leo. Osvaldo Lamborghini, promediando los 80, parecía salir de un frasco para caerse en otro, como supo enunciar en el primer Sebregondi. Del exilio malplatense, motivado por la dictadura, pasó al catalán, impulsado tal vez por el cansancio de su familia, que a duras penas podía ya soportarlo. Instalado en un destierro, casi un anagrama de desierto, módico, se dará a escribir lo que será su producción narrativa de más largo aliento. El Tadei es precisamente un desterrado, Maker, quien descubre las extrañas criaturas. Es cierto que los Tadei que darán a la novela, más que su título, su condición de posibilidad y también sus límites, ya habían orbitado en la obra Lamborghini, pero será necesario el exilio para que aparezcan en todo su esplendor. Entonces Tadei, una novela imposible, una erupción de escritura, magma volcánico. Tadei es un desborde narrativo, una luz que se lleva puesto todo por delante con la potencia de la pulsión del relato. El autor ya lo había dicho, mi tema es la matanza, y Tadei es un imperio cuya meretriz absoluta no puede ser otra que la violencia, y su problemática aledaña, la soberanía. Como una mosca, la violencia zumba a través de estas páginas. Es la danza que la hace negra, la soga al cuello, la monarca inclaudicable que sobrevuela los siglos desde una incómodamente próxima Edad Media hasta un presente difuso. Los relatos de Lamborghini pueden ser pensados, señalan Rafael Arce y Laura Romero, en la estela de Maurice Blanchot, como una búsqueda de la novela, que entiende la obra no como consumación, sino como un errar que la vuelve repetitiva, infinita, imposible, incesante. Tadei, escribe, es como un organismo, pero su modelo no es la figura humana, sino el monstruo. Quizás sea más pertinente dejar de lado este concepto y pensar en una zona de mayor neutralidad, aquella de la criatura. La criatura remite a algo tan borroso como una cosa o un ser creado. Sin adquirir de modo inmediato la valencia peyorativa de lo monstruoso, enfrenta con lo indeterminado, con lo que se resiste, aún y todavía, a la nominación. Tadei, el relato, y los Tadei, las criaturas, configuran una no-vela, negación de la forma orgánica y afirmación que se esgrime como política. No velar, no ocultar, sino, en cambio, quitar los velos que estructuran, fantasmáticos, lo social. Pero también rehusarse a estar en vela, a permanecer despierto. Ceder al sueño, que es, lo dice el propio Lamborghini, ceder también a la pesadilla. Tadei escribe precisamente con la nitidez de la pesadilla, y lo que narra es un sueño que se vuelve real. Lamborghini es explícito. Dice, tiene que tener, anoto cada uno, su objeto de división. El mío es la patria. Si bien la comarca ocupa por su desbordante extensión una geografía imposible, otro imposible es desoír cómo resuena la historia argentina en ese espacio. La crítica ha señalado que, escrita la novela en plena transición democrática, ya en la primera página se habla de la soberanía y la libertad de expresión. No es difícil leer, a su vez, alusiones a la situación política de las dictaduras latinoamericanas de la década del 70, que se exacerban todavía más en los fragmentos y en las reescrituras. No obstante, sería incorrecto señalar que Tadei es una representación o una alegoría de la Argentina. Se trata más bien, citó Arce y Romero, de algo más inasible, que podemos considerar un pensamiento acerca de la soberanía que, en clave sadiana y bataillana, Lamborghini conecta con el deseo. José Maristani, por su parte, advierte que el terrorismo textual de Lamborghini se inscribe en la lengua, y es a ese nivel donde todo exceso y toda violencia tiene su origen, y desde donde se desestabiliza al amplio mundo de la doxa en sus diferentes rubros. El autor, sin embargo, no analiza en profundidad estos usos de la lengua, y es en ese punto donde yo quisiera situarme, en el análisis de los procedimientos que condensan aquel terrorismo textual. Lamborghini trayea, arruina, devalúa la lengua del imperio para poner en jaque la soberanía que se juega en un plano muy particular, precisamente el plano del lenguaje. La comarca, espacio inmenso unificado hace apenas 3 siglos, está compuesta por una mezcla de pueblos que derivó en enredos lingüísticos y torpezas ortográficas.
Este cataclismo de la lengua exacerba aún más, si cabe, los problemas políticos y religiosos. La comunidad alucinada de Tadeis tiene la diversidad lingüística incrustada incluso en el propio nombre del país, que oscila entre la comarca y la Omar. La comarca, se lee, era un país rarísimo, rico, temible, desarrollado, culto, pero la barbarie, presente ya en el idioma tal vez, por cortos periodos irrumpía. La misma hibridez acecha efectivamente el idioma oficial, el comarquí, un mejunje donde se superponen raíces latinas, eslavas, hebreas e incluso vascas, que se mezclaron de forma indisociable al punto de que ya ni siquiera se podía hablar de raíces. No es casual que el euskera, cuya evidencia aún no ha podido ser relacionada con ninguna otra familia lingüística, desconociéndose su origen, venga a inmiscuirse y macular el estupefacto comarquí, lengua inoculada por otra de origen incierto que desactiva a la par la existencia de raíces por su caótico emplasto. En este sentido puede pensársela como una lengua acéfala, acentrada y por lo tanto rizomática. La escritura en comarquí es de por sí compleja. Ocurría que, cito, una frase larga que empezaba al occidental, por ejemplo, puede, en la mitad, convertirse en una voluta insólita, donde aparecen por sorpresa signos de otros alfabetos, o, lo que es peor, signos engendrados por la mezcla, contra natura, reía Roy, de varios alfabetos. Este sismo a nivel de la frase tenía su correlato incluso en las palabras, que se convertían en una culebra con un cuerpo compuesto por dos mitades que no concordaban. Si escribir en comarquí es un problema, otro mucho mayor representa el trasladar el texto de una lengua extranjera a la natal. El comarquí y sus piruetas de circo son tierra fértil para el escándalo. Al traducir, tan solo, dice Lamborghini, bastaba una pequeña pirueta para rebajar a Dios a Gran Tadei. En Chastre Sacrílego, la superabundancia excremencial y sexual de la lengua de la comarca la vuelve una lengua especial para crear una genial literatura popular. En la lógica de Tadeis, la lengua tiene una relación directa con el poder imperial, y este imperio es, como cualquier nacionalidad, una mezcla de impurezas. La impureza de base del comarquí no quita que el poder estatal, insomne, esté siempre en guardia. Las medidas de la autoridad apuntan siempre a la escritura. Taxio Bomil, quien redacta una obra que aclara la naturaleza del Tadei, es quemado en la hoguera. El padre Maker, condenado al exilio por su traducción. Reescribir los textos se paga, a su vez, con el empadamiento. Para mantener el imperio, la pureza lingüística es necesaria. Por eso los habitantes, rígidos en los nombres de las personas, parece que son capaces de matarse por una pronunciación defectuosa. Con estos cimientos ya está todo dado para que haya cuento. Entonces, érase una vez, en la lejana e inmensa región del imperio de la Pomar, un padre Maker, profesor de teoría y de latín en la Universidad de Gons-Lomes, buen clérigo de la comunidad que, como tal, conocía de memoria, de principio a fin, en diversos idiomas, el libro de los libros. Tanto lo sabía, tanto congraciaba con el saber que del prístino emanaba, que decidió embarcarse en una cristiana, pero peligrosísima tarea: traducir la Biblia del latín al comarquí, llevarla desde esas letras empalidecidas, muertas, a la calurosa habla materna del pueblo. Pero, siempre hay un pero para que haya cuento, dice Lamborghini, era una lástima, una traicionera puñalada de la historia, pero en gran parte de los giros y vocablos latinos, al pasar a su amada lengua natal, se convertían en dobles sentidos, en equívocos tales que ellos, hasta los luchadores contra el fanatismo, advirtieron sinceramente la pezuña del maligno. Así fue como aquella Biblia, sobre la cual durmió durante siglos la hegemonía occidental, se volvió, traducida a la lengua materna, un libro pornográfico, soez, trash. Los contextos de producción y de reproducción de esta versión son elocuentes. Maker escribe su traducción en un vestidor en una habitación de burdel, mientras la ramera atiende, y paga una puta a cambio de que oiga su versión, a la vez que sus amigos la copian emborrachándose en la taberna. Maker no solo firma su traducción con altanería, además dio su beneplácito para que los amigos la copien, lo que hace que se expanda como una peste textual. Hedores de sexo y vagos alcohólicos, pareciera ser, empaparon desde su concepción a esta traducción. Bueno, después, esto lo comento oralmente, Lamborghini cuando se va a Barcelona, en más o menos empezando el 80-81, va a volcarse hacia dos procedimientos que se podían atisbar en su estética previa, pero que acá se van a radicalizar. Uno de los procedimientos, yo lo llamo el errar a la letra,
que es, ahora lo vamos a ver cómo funciona, cambiar una letra para que cambie el sentido de la palabra y la significación estalle. Y la otra es la cesura incorrecta, la escansión incorrecta de las palabras, que también genera lo mismo, ¿no? Diversas saltos en el sentido. Entonces, estos resbalones de la grafía, que provocan una caída de resonancias bíblicas, aparecen en la traducción de la Biblia de Comarquí. La traducción de Maker, se insiste, es completa y literal. Quisiera agregar que es precisamente su carácter de literal el que la vuelve una máquina porno agresiva. Esta versión pone en primer plano la materialidad de la lengua, lo concreto, y el problema de la traducción es que traslada todo, descuidando los sentidos abstractos y simbólicos. Así se traduce representante de la manada por miembro de la mamada, sexualizando la frase. Bajar al pesebre se traduce como chupar la vulva, o yo, el espíritu, por el ridículo. El irredimible delito es que Maker, patriotero de la lengua, traducía demasiadas palabras latinas a su amada lengua natal. Lo que se deja leer en este gesto es la práctica de una traducción-torsión que opera como marca de estilo y a su vez como práctica glotopolítica que permite horadar las bases imperiales al desestabilizar la homogeneidad en la que quiere fundamentar su hegemonía la lengua única. Las lenguas imperiales, escribe Nicolás Rosa, solo exigen una traducción unilingüe. Todo debe ser escrito en la lengua imperial, todo debe ser traducido al alfabeto prebabélico. De allí que se opone violentamente a la dispersión lingüística y a la ambivalencia de la traducción. En esta línea, indica Silviano Santiago, en el álgebra de Conquistador, la unidad es la única medida que cuenta. Un solo Dios, un solo rey, una sola lengua. En la Comar, se superponía el latín una lengua sagrada, se suponía el latín una lengua sagrada, la voz de Dios, al punto de que parecía ridículo que fuera posible mentir en ella. A la llegada de la traducción no se hizo esperar la llegada del castigo. Pero ninguna de las medidas resulta eficaz, pues la traducción está hecha y genera un mestizaje incontrolable. En la versión de la Vulgata latina a la Vulgata ampona del idioma de la Comar, código lingüístico y código religioso pierden su estatuto de impostada pureza y acaban por igual grotescamente corrompidos. Si para la traducción occidental la Biblia es el bien, la versión de Maker es el mal, un mal anexado de forma indisoluble a un escribir mal. No obstante, lo que se pone en jaque es esta preeminencia moral de la Biblia, ya que, como sabe el narrador, el inconsciente de la Iglesia era porno y ridículo, como un lunfardo pretencioso. La traducción de Maker, entonces, solo deja al descubierto lo que el texto fuente susurraba. Como señaló Vitur, quien supo gobernar sobre los extensos territorios de la Comar, la Biblia es el gran libro pornográfico. Todos los libros, incestuosos, sodomitas, sádicos. Lo desafío, monseñor. Nómbreme alguno que no lo sea. Bueno, y para terminar, sí, como escribe Nicolás Rosa, la lengua fascista es la lengua xenófoba y discriminatoria, la lengua ejecutora y la lengua del mandato, la lengua de la orden, por lo tanto, de la súplica en el otro, la lengua como orden del sentido y como orden del sentimiento. La apuesta de Lamborghini se juega en oponer a esta lengua la violencia de los lenguajes extralimitados y, simultáneamente, la desorganización de los núcleos sintácticos y semánticos. Como se lee en uno de sus poemas, para él, el español es una Gualén, y la apuesta contra la uniformidad lingüística se jugará precisamente en un estilo singularísimo que se tensiona en los tironeos de esta Gualén, una dialéctica sin síntesis entre desvío e inversión. Gracias. Bueno, para empezar, vos decís Maker, no Maker. Hay que ver. Sí, es la teoría de Trafache, ¿no? Del hacedor. Sí. A mí lo que me pasó siempre fue que yo me encontraba a hablar con el Trafache de la manera varelita, en un ámbito académico, y hablaba de Lamborghini con fascinación y salía de ahí creyendo que, bueno, que todo el mundo iba a estar hablando de Lamborghini y resulta que no. O sea, era muy decepcionante. ¿Y por qué Lamborghini no es leído? Yo creo que en gran parte porque no hay interés. Creo que no hay interés porque no lo leen. Está esa biografía, ¿no?, que es genial, de Strafache, la mejor biografía que se escribió en Argentina, y
una de las mejores que se escribieron en el mundo, ¿no? O sea, es como una especie de ovni. Es increíble que haya aparecido una biografía así acá. No hay ninguna tradición que pueda hacer que uno no sé, adivine que estaba por llegar. Y con la ISECA me parece que pasa exactamente lo mismo. O sea, escribió una novela como Los Orias, que todos dicen que es genial, incluso los que no la leyeron, que son la gran mayoría. Pero tampoco es como que se sienten interpelados para leerlo. Hay un trabajo crítico, el primer trabajo crítico de la obra sobre la obra de la ISECA, que fue escrito por Agustín Conde de Boeck. Es un académico muy joven, es una promesa. Siempre las jóvenes promesas tienen todo el futuro para malograrse y decepcionar. Pero más allá de que el libro adolece de cierto academicismo, es un trabajo exhaustivo, es un gran trabajo, insisto, es el primer trabajo crítico. Se llama El monstruo del delirio y fue publicado por La Docta Ignorancia. Es un libro que pueden conseguir acá. Al menos podrían acercarse para ver de qué se trata. Y eso me parece que es muy importante para la ISECA, que haya un trabajo crítico de su obra, como que pone un poco las cosas en su lugar. Y en Italia, Fran al comienzo estuvo hablando un poco de ellos. Hay una editorial que es la editorial Arcoiris, y hay una colección que es Ligue Centrici, que dirige Loris Tassi, que es un editor y también tradujo Aventuras de un novelista tonal y cotradujo Matando enanos a garrotazos. Y ellos también publicaron en esa misma colección Su turno, que a ver, cuando salió se tituló Su turno para morir, y ahora hay una edición argentina que corrige eso que la ISECA había pedido para sus obras completas, que el título original era Su turno. El traductor es Francesco Verde, que también tradujo para esa colección Más allá de Quiroga, y es un gran traductor. Y me parece que en Italia hay una lectura crítica y entusiasta de la obra de la ISECA. Lamento que no haya pasado eso con Lamborghini. Salió, creo que una antología de la poesía que armó, si no tengo mal entendido, Tamara Comesain. Y en Francia tradujeron Aventuras de un novelista tonal. Lo tradujo Antonio Berli, que tiene una editorial que es Ínsula, que también pueden encontrar acá, muy interesante. Salió el Le Nouvelle Attila. Pero me parece que donde la ISECA encontró lectores como Loris Tassi, como Francesco Verde, es en Italia, y es ahí donde también hay interés de traducir Los Orias. Nos resulta paradójico, ¿no? Porque hay interés en Italia de traducir esa gran novela, y acá parece que no hay interés de leerla. También pienso, bueno, que a veces, si uno piensa como precursores de Lamborghini y la ISECA, a mí se me ocurre Marcelo Fox, que estamos en una feria de editoriales independientes, y ninguna editorial independiente publicó su obra, Invitación a la Masacre, y que es una novela que la ISECA recomendaba. Decía que para él Marcelo Fox no tenía talento, sino que era puro genio, y es un personaje que tomó como referencia a Fowell para construir al gordo osidoso de vivir afuera, según sus palabras. Bueno, yo escribí un texto muy breve pensando un poco en esta cuestión, porque estas novelas no son leídas, discutidas. ¿Por qué no le generan a otros el entusiasmo que me genera a mí? O sea, el entusiasmo que, por ejemplo, Lamborghini le genera a Straface, a Aira. ¿Por qué la ISECA no genera el entusiasmo que le genera a Aira? A Straface también podría nombrar, pero también a Ricardo Piglia, a Fowell. Justamente Fowell es otro que también tenía una profunda admiración por Lamborghini. Incluso
Yo tuve una vez ocasión de hablar con él y le pregunté cuál había sido su aporte a la literatura argentina, el aporte de Fowey, y él me dijo el lobby Lamborghini, o sea, que se lo leyera, publicarlo. Bueno, el texto es muy breve y trata un poco de esa cuestión, ¿no? Quizás también Lamborghini y la ISECA tienen que salir de ámbitos académicos y de ciertos discursos académicos. Ese también es el desafío, eso está en el horizonte y creo que otros podrían venir y hacerse cargo y tratar de avanzar en esa dirección. Hay un canon visible, Aira y Saer, y un canon invisible, la ISECA y Lamborghini, pero es un canon espejado. Quizás deberíamos dejar de hablar de la literatura argentina. La literatura argentina no existe. ¿Quién la hace? ¿Anagrama? ¿Random House? La mayoría de la literatura argentina, permítanme el uso de comillas, está escrita en estado de traducción. La mayoría de la literatura argentina está inscrita en la tradición del realismo sucio norteamericano, o el terror urbano norteamericano, o el gótico inglés, o la non-fiction. Todo da igual cuando se trata de vender, aunque la idea de carrera literaria en la Argentina sea un delirio. No hay un mercado capaz de sostener a un escritor como tal. Quizás deberíamos dejar de lado estas cuestiones y hablar de dos novelas, Los Sorias y Tadeis. ¿Por qué estas novelas no son leídas? Por varios motivos. De alguna manera son obras autoconscientes. Como no tienen lectores, se ven obligadas a crearlos. Pero la tarea es ardua. Estas novelas no son leídas, entre otras cosas, creo yo, porque la crítica literaria está desapareciendo. Los académicos llegaron a un punto de saturación, de hartazgo, y los periodistas culturales sufren el mal de Osvaldo Quiroga. Siempre tienen un elogio a mano para quien se los pida. Si todo es bueno, ¿cuál es el criterio estético que rige esa sentencia? Si todo es importante, entonces nada lo es. Solo hay un valor de mercado y estas obras exigen una valoración de lo literario y una resignificación de lo novelesco como tal. Se invierte y se niega la fórmula de Libertela. Ahí donde hay un mercado no se constituye un lector. Como ven, en la inversión, la fórmula pierde la gracia. Además, hay una presión del mercado por imponer una agenda de lectura y estas novelas, por uno u otro motivo, siempre quedan afuera, porque son demasiado largas o difíciles. Por supuesto que a eso también se superpone lo temático. Está claro que el oportunismo configura un modelo de intelectual en la Argentina. Todos dicen lo que hay que decir y escriben lo que hay que escribir. Y en ese sentido, estas dos novelas no cumplen los requisitos de la época. De ninguna época, porque son una apuesta radical de la literatura por la literatura misma. Entre tanto oportunismo, estas novelas nunca dejan de ser inoportunas. Los Sorias y Tadeis son dos novelas políticas, pero no son realistas. Incluso diría que son antirrealistas. Si el populismo literario construye utopías ingenuas, Lamborghini y la ISECA trabajan, o mejor, juegan con el negativo y traman contra realidades ficticias. No son realistas porque el realismo se queda corto, cuando quiere dar cuenta de las lógicas delirantes del poder. El realismo, cuando aborda cuestiones políticas, escribe novelas de tesis políticamente correctas y convencionales, anacrónicas que subordinan la literatura a la ideología y tratan de sostener ideológicamente lo que no funciona en términos narrativos. Subordinan la literatura a otros discursos, como si la literatura fuera una sierva, la cenicienta y no la reina de todas las artes. La poesía argentina quedó estancada en los 90, pero con la narrativa pasó algo mucho peor. Nunca salió de los 80. Cuando se habla de la ISECA, pero sobre todo cuando se habla de Lamborghini, por lo general se recurre a César Aira, tal vez no el mejor novelista, pero sí el mejor ensayista argentino, y eso impide la lectura o genera una confusión. Por ejemplo, Los dos payasos no es una ficcionalización de la relación entre Aira y Lamborghini, sino un ensayo ficcional sobre el centro inefable de la obra de Lamborghini, los juegos de palabras, el chiste y su reverso perfecto, el malentendido.
Aira tira de ese ovillo y desata lo novelesco puro que se cristaliza en una novela como Taddeis. Pero acostumbrados a leer tanta literatura del yo, lo biográfico pareciera tener más peso. De la misma manera, Help a él de Fowell es menos una reescritura del Aleph de Borges que una tematización novelada de la poética de Laiseca. Cito: miré el papel, la prosa era impecable y abundaba en el truco de Adolfo Laiseca que yo había señalado en su novela, un uso anómalo de ciertos giros coloquiales, como si yo ahora escribiese que en ciertos párrafos él enchufaba palabras de un léxico legítimo pero inesperado en el contexto del relato. Ese uso irruptivo y exagerado del giro coloquial distorsionaba toda alusión realista, creando un clima de alteración mayor que el que la improbabilidad de componentes del lenguaje llevaría a pensar. Era, le dije y sigo viéndolo así, como si en una guía telefónica enchufaran nombres de plantas y de caballos de carrera con sus correspondientes códigos impresos en números romanos. Fin de la cita. Taddeis es una novela sobre la traducción y, al igual que una excursión a los indios ranqueles, está escrita por un lenguaraz. Es una saga imperial, pero también una reversión o perversión de la literatura practicada por los sabios humanistas italianos, Petrarca, Dante y Boccaccio. Lamborghini parece sugerir que en el horizonte hay una lengua nueva y paradójicamente suena como el latín. Los Orias, más que una novela, es un libro para iniciados, o un libro iniciático, digamos, una novela en clave para el aprendiz de brujo. Es una novela en el sentido más profundo de la palabra, en tanto que desoculta una verdad, la literatura misma. En los Orias hay una cosmovisión esotérica puesta en abismo y una lengua hecha con los restos de muchas lenguas. Laiseca hace que las artes mágicas suban al escenario y representen su papel, y esa teatralidad es la novela. En el jardín de las máquinas parlantes, ese movimiento habrá de cristalizarse. Laiseca lleva la novela a sus orígenes remotos, la épica, y de una manera hiperbólica escribe una novela épica. La categorización no es inocente. Como en Aventuras de un novelista tonal o Las Cuatro Torres, Laiseca escribe a la manera de Heródoto o Tito Livio sobre una civilización que siempre es imaginaria. Y esa es una epifanía, pero Laiseca entendió antes o mejor que nadie que toda epifanía es literaria. Laiseca fechó el comienzo de la novela como género en Rabelais y después no hizo otra cosa que desplegar la tradición condensada en el comienzo, porque Laiseca, al igual que Macedonio, tiene bien en claro que toda novela es una novela que comienza. Entonces, ¿cómo no habría de escribir novelas de aventuras? Los Orias es una novela enciclopédica pero carnavalesca, y es una celebración de lo alto y lo bajo sin jerarquías, o con la jerarquía dada vuelta, como en toda orgía, aunque en este caso se trate de una orgía del conocimiento, porque el arte a veces también puede ser eso. Los Orias es la mejor novela que se escribió en la Argentina desde El Matadero, si aceptamos esa obra como el comienzo de nuestra literatura. En caso contrario, habría que volver a reescribir esta frase una vez más. La literatura argentina empieza con una violación y termina con una orgía, porque una novela como Los Orias no se publica en vano. Es un punto de culminación y la mayor parte de nuestra literatura persiste en un plano fantasmático, como si no se diera cuenta de que está muerta mientras esta novela está viva, más viva que nunca. Pero ¿puede la literatura argentina empezar de nuevo? Eso está por verse. Muchas gracias. ¿No terminaste con la película? Sí. Okay. No, si podemos abrir, si alguien quiere hacer una pregunta Sí, o abrir la charla, y si no, finalizamos.